Informe Kissinger. Este es un informe que se hace en los años 70, más precisamente en 1974. Este hombrecito ideó un plan en plena crisis política y económica de los Estados Unidos para mirar cómo se va a controlar la natalidad de las poblaciones que están en vía de desarrollo o en países subdesarrollados, sobre todo en países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos se reproducen mucho más rápido que el resto. Hay que reducir la población y cambiar los roles de género, estimular a los hombres que se sientan atraídos por otros hombres y a las mujeres por otras mujeres, incentivar las enfermedades venéreas. Con todo este combo, los nacimientos se reducen y al haber menos población, los países tienen excedente fiscal, pueden pagar sus deudas. Lamentablemente ahora entra la educación. Toda esta locura que escuchaste tiene que entrar por algún lado. Y es desconstruir la educación. Por ende, hay que cambiar el lenguaje en la educación. Por ende, hay que cambiar los textos para que ya no se hable de sexo específico, sino sexo genérico. ¿Te suena esto? Cambiar el lenguaje. ¿Quién promueve esto? Vigdis Finnbogadóttir, desde las Naciones Unidas. ¡No! Aquí entra educación sexual. Dice Vigdis, uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Es aquí donde entra el problema. Los actuales programas de educación sexual de muchos gobiernos latinoamericanos son educación para la genitalidad y no para la sexualidad. ¿Pero quién creó todo esto? El degenerado del zoólogo estadounidense Alfred Kinsey, quien afirmó: está comprobado que los contactos humanos con animales de otras especies han sido conocidos desde los albores de la historia y no son infrecuentes en nuestra propia cultura, por lo que hay que considerarlos como naturales. Según este chanta, los niños son sexuales desde el nacimiento y por tanto son capaces de tener relaciones sexuales a cualquier edad y merecedores de ellas como los adultos, y la sociedad no debería alterarse. Tendrían que cambiar sus códigos morales. ¿Ustedes de verdad creen que esto va a quedar acá? Hace un tiempo explotaron los Wikileaks. Bueno, en uno de los archivos que salieron a la luz se hablaba que los grupos LGTB del mundo iban por la aprobación de la pedofilia. Lamentablemente, y acá me voy a incluir, muchos pelotudos, nos cagamos de risa pensando que era una exageración, que era mentira. Mirá lo que está pasando en una charla TED en Alemania. Let me tell you about Jonas. Jonas is 19 years old. He studies law in Munich. Lo que está haciendo esta pendeja se llama la ventana de las posibilidades de Overton. Paso 1. Victimizar al pedófilo. Esta es la primera etapa. Cambio de percepción. Consiste en ampararse en la libertad de expresión, obtener opiniones autorizadas de científicos, de médicos. O sea, trasladar al campo científico y hacer charlas. Jonas knows that he has to suppress his sexual drive for his entire life. And he also knows that there will never be a loving and fulfilling partnership that he can enter. Because Jonas is a pedophile. Because Jonas is a pedophile. Because Jonas is a pedophile. Etapa 2. Condenar la intolerancia. Acá lo que se crea es un eufemismo. Al condenar la intolerancia, ¿te suena esto? Los intolerantes, los retrógrados, los dinosaurios. Acá te separan la palabra del significado. Lo que está haciendo es separar la pedofilia de la pederastía. It is crucial to understand the difference between pedophilia and child sexual abuse. Pedophilia is only the sexual preference for pre-adolescent children. Children can easily become victims of child sexual abuse because of their loyalty and because of ease of access. For example, a stepfather might abuse his stepdaughter because he feels anger or jealousy towards her mother. Not every pedophile abuses children. Not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality.
No one chooses to be a pedophile. Etapa 3, promover las ideas. Y lo que te está diciendo es, el pedófilo sufre. Él también es un muchacho que está sufriendo y no lo dejan decidir. Esta sociedad opresora. ¡Ah! To be a pedophile. We can make a difference for Jonas. We, as a society, we live in a world that already excludes pedophiles because of their preference alone. One who is lonely and excluded from society, like, for example, child sexual abuse. We can make Jonas feel that he stays a valuable member of our society, although he's a pedophile. Etapa 4, de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, los políticos, la gente conocida, los mediáticos, las tapas de los diarios, los canales de noticieros, ya empezarían a hablar abiertamente de la pedofilia. Lo llevarían al debate social. Empiezan las canciones, empiezan las marchas, empiezan los derechos. Right now, most of us feel discomfort when we think about this scenario. Most of us feel discomfort when we think about pedophiles. Just like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We must make a decision. It is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles and to treat them with the same respect we treat other people with. We should accept that pedophilia is a sexual preference, a thought, a feeling, and not an act. Esta es la etapa 5, de lo popular a lo político. Ya se empiezan a preparar leyes para legalizar la pedofilia. I believe they make themselves recognizable because they're not afraid of punishment, of anger, and rejection. Can we better understand the causes of pedophilia and we can improve their treatment? I feel it as my responsibility to help others overcome and escape wrong stigmatization and to have a positive impact on our future society. By changing our view about pedophilia as a society and by offering them support and therapy. En Argentina, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos está difundiendo el siguiente gráfico, con la identidad de género. Pocas veces se ha visto tantas falacias en un solo gráfico. El sexo no es macho-hembra, sino masculino-femenino. Macho y hembra es la denominación biológica que se da a los animales por género. En los humanos la definición genérica es varón-mujer. La identidad de género no existe. Existe la personalidad, que es femenina o masculina. Incluso en los transexuales, que al igual que la gente común tiene personalidad de hombre o de mujer, excepto que ellos tienen la personalidad del sexo opuesto, no existe nada llamado cis. Existe solo el transexual, que es quien tiene un cuadro de disforia de género. La otra denominación se inventó solo con el propósito de intentar normalizar un trastorno psiquiátrico. Solo existen dos orientaciones sexuales, la heterosexualidad y la homosexual, ya que la orientación sexual se define desde lo afectivo y no desde la atracción física y afectivamente. O se es heterosexual o se es homosexual. La bisexualidad no es una orientación sexual, sino una práctica sexual que mantienen algunos heterosexuales y algunos homosexuales, y se basa en mera atracción física, ya que a nivel romántico todos tenemos definido si queremos formar pareja con un hombre o con una mujer. La orientación pansexual no existe, ya que las personas solo tienen pene o vagina, por lo que no puede haber una orientación más allá de la heterosexualidad y la homosexualidad. Y por cierto, ser gay no es una orientación sexual, sino una postura ideológica. La orientación es homosexual. Gay significa fiestero, y la mayoría de los homosexuales no lo son y no se consideran así. Y en cuanto a la fuente oficial, no tiene ningún valor, porque este disparate no fue realizado por médicos o sexólogos y ni siquiera por gente homosexual común, sino por ratas militantes del lobby LGTB. Por tanto, no tiene ningún valor, ya que es meramente ideológico. Por eso, toma los libros y deja de buscar el saber en gente que no tiene formación académica y basa sus afirmaciones en delirios personales. Esto es un abuso a la niñez. Esto es un abuso. Para cerrar, yo no me opongo a que vivas tu sexualidad como y con quien quieras, siempre y cuando no sea un delito, obviamente. Me estoy oponiendo a ideas pseudocientíficas de cuarta, agarrada de los pelos, que el Estado le quiere meter por la fuerza a miles y miles de niños. Quieren manipular a las generaciones venideras. Bueno, ¿saben qué? Desde acá le vamos a dar batalla. Esto es una guerra sin cuartel. Porque se están metiendo con las criaturas, hijos de puta. Un adulto, un muchacho de 19, 20 años, puede elegir, un niño no. Y más cuando lo están bombardeando todo el tiempo
y los están manipulando. Dejen que los niños, al correr del tiempo, conozcan, descubran su sexualidad, que no tiene que ver solamente con la parte genital.